Y esto le traía la exigencia de separarse, de apartarse de las cosas de este mundo, de los placeres de este mundo. Es por eso que no cualquiera podía cumplir con aquel voto que encontramos su descripción en Números capítulo 6, versículo 1 al 22, donde se nos da una lista de todos los requisitos para que una persona pudiera mantenerse en este voto. Ahora veamos la vida de Sansón. Sansón fue un hombre extraordinario, fue un juez extraordinario. Él tenía una fuerza extraordinaria. Él tenía un poder extraordinario que le venía por medio del Espíritu de Jehová cada vez que descendía sobre él. De manera que hacía señales poderosas en batalla, derribando con sus propias manos a miles de filisteos. Él no tenía físicamente una fuerza natural, sino que tenía una fuerza totalmente sobrenatural. Pero como alguien dijo por allí, siempre, y esto es objetivamente, y no hay excepción alguna, que siempre un gran poder conlleva también una gran responsabilidad. Y él tenía una gran fuerza, podríamos decir de alguna manera que él tenía un poderoso don de parte de Dios. Pero Sansón fue un irresponsable en su vida. Un irresponsable, un desobediente, de tal modo que poco a poco, esto no fue de la noche a la mañana, sino que poco a poco él se fue desviando. Poco a poco él se fue deslizando hasta romper por completo el voto que tenía con el Señor. Porque si vemos cada uno de los requisitos que aparece en Números capítulo 6, desde el capítulo 14 de Jueces en adelante, podemos ver cómo él fue quebrantando cada uno de estos requisitos. Y no era tan solamente el tema del cabello, no, sino que eso fue el punto final. El punto final, el punto inflexivo de su desenlace. Sino que habían otros requisitos que él fue transando, fue rompiendo poco a poco. Por ejemplo, podemos ver en el capítulo 14, versículos 5 al 9, que él con una fuerza extraordinaria mató a un león. Pero después él fue a visitar el cadáver del león. Y no tan solamente lo fue a contemplar, sino que tuvo también contacto con él, extrayendo un panal de miel que estaba allí dentro del cadáver. Y cuando vemos en Número capítulo 6, versículo 6, que un nazareo no podía tener contacto con un cadáver. No debía hacerlo. Ahora cualquiera preguntará, ¿y por qué? Porque Dios lo quiso así. Porque Dios lo estableció así. Y cuando Dios establece algo, cuando Dios establece sus reglas, cuando Dios establece sus requisitos, cuando Dios establece sus leyes, no son para que nosotros preguntemos por qué, sino que son solamente la prueba de nuestra obediencia hacia Él. En lo que Dios prueba cuán dispuestos estamos a obedecerle. Entonces, después vemos también en el capítulo 14 que él, luego de una boda que tuvo con una mujer extranjera, él hizo un gran banquete en celebración a esa boda. Pero allí, esa palabra banquete en hebreo emisté, que significa literalmente un banquete con bebidas alcohólicas. Un banquete en que había producto para beber, pero no agua pura, sino producto embriagante que hacía mal, que provocaba borrachera. Entonces, cuando vemos literalmente en Números capítulo 6, versículo 2 al 5, que alguien que tiene el voto nazareo no debía contaminarse con vino ni sidra. No debía hacerlo, no debía transar de esa manera. Por otro lado, en Números capítulo 6, versículo 8, se hablaba de la exigencia de aquel que tenía el voto nazareo para vivir una vida santa, para vivir una vida apartada. Y veamos la vida de Sansón. ¿Acaso Sansón fue un santo? No fue un santo.
No vivió una vida apartada, sino que él seguía todos los placeres que le dictaban sus propios ojos, que le dictaban sus propios deseos. De manera que él comenzó a contaminarse con mujeres impías, con mujeres prostitutas que habían en aquellos días. Perdió la santidad hasta ese punto. Y mire, en todo esto que iba cometiendo, en todas estas irresponsabilidades, en todas estas desobediencias, ¿qué pasaba con Sansón? En lo público, Dios lo seguía usando. Él seguía haciendo grandes hazañas. Entonces él podía pensar, si estoy bien, peleo con los filisteos y les sigo ganando, sigo teniendo esta fuerza. O sea, aquí nos podemos hacer la pregunta, ¿Dios puede usar a un desobediente? Sí, porque que Dios me use a mí no significa que Dios me apruebe. Que Dios lo use a usted, que Dios use a una persona, no significa que Dios esté aprobando su conducta, no significa que Dios esté aprobando su vida. Porque muchas veces Dios nos usa simplemente por misericordia a quienes son beneficiados de nuestros dones y talentos. Pero no necesariamente es porque Dios esté aprobando nuestras vidas. A veces pueden haber tantos desobedientes ministrando, ocupando ministerios, teniendo títulos ministeriales, usando los púlpitos. Y como dicen, si total Dios me usa igual. Si las almas igual se salvan, si hago el llamado al altar y pasa toda la iglesia, si la iglesia se quebranta, la iglesia llora. Y algunos se refugian en eso, pero descuidan la parte de la responsabilidad que conlleva el ministrar las cosas santas de Dios. Entonces, Sansón a la vez estaba consciente que con todo lo que había transado, con todo lo que había desobedecido, le quedaba un requisito por romper. Le quedaba tan solamente un mandamiento por desobedecer, que era que en un nazareo, según el capítulo 6, versículo 5 de Números, no podía pasar navaja sobre su cabeza. No podía pasar navaja. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que él, en el capítulo 16, siendo seducido por Dalila, después de un proceso que usted le puede dar lectura allí, él reveló aquel supuesto secreto de su fuerza, que no era el secreto de su fuerza el cabello, sino que el secreto de su fuerza era que a pesar de todas las cosas, Dios estaba con él. Porque Dios es fiel, Dios no le abandonó a la primera. Ese era el secreto de su fuerza, que el Espíritu de Jehová descendía sobre él. Ese era el secreto. Todo lo demás es una prueba para ver cuánto amaba a Dios, cuánto él podía obedecer a Dios. Y en ese momento pasaron navajas sobre su cabeza. Y dijo, esta vez me voy a arrancar como las otras veces, esta vez voy a derrotar a los filisteos como las otras veces. Pero aquí nos encontramos con uno de los versículos más tristes de la Biblia, que es el versículo 20 del capítulo 16. Que Sansón en ese punto no sabía que Jehová le había abandonado, que la presencia de Dios se había ido, que por su desobediencia en ese momento Dios ya no estaba con él, y es por eso que perdió toda su fuerza, perdió toda la gracia que él tenía, hasta ser capturado por los filisteos. Entonces era lógico que ya era tiempo, era momento en que iba a comenzar a vivir las consecuencias de su desobediencia. Porque el pecado, las faltas delante de Dios siempre van a traer su debida consecuencia. Porque Dios nunca va a pasar por alto al culpable, hermano. Porque nosotros no debemos refugiarnos en las debilidades que podamos tener en nuestro corazón para decir, total, soy débil, Dios me conoce, Dios me entenderá, Él tendrá misericordia de mí. No, nosotros debemos vivir cada día en un esfuerzo, cada día con una solicitud del corazón de por lo menos esforzarse, por lo menos decir, Señor, no quiero pecar, no quiero fallar, no quiero hacer lo malo porque yo te
te amo, Señor, porque tú has estado conmigo, porque tú me has guardado. Toda falta trae su justa retribución. La palabra del Señor es clara cuando dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y si siembra para su carne, de su carne cosechará la corrupción. Y es lo que podemos ver cumplirse aquí en la vida de Sansón. Tenía que vivir las consecuencias de su desobediencia. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es cuando nosotros como hijos nos intentamos al menos comportar obedientemente. Por eso Dios no se agrada de nuestros dones, si eso los deposita Él sobre nosotros. Dios no se agrada, Dios no se contenta por nuestras capacidades que podamos tener en medio de la obra del Señor. No. Dios se contenta cuando alguien es fiel. Dios se contenta cuando alguien actúa con obediencia, porque ese debe ser el distintivo de nuestra vida cristiana, la obediencia. Porque ni siquiera la alabanza, ni siquiera la adoración, ni siquiera el estar en este lugar, en este momento, aquí en este templo, aquí en la casa del Señor, ni siquiera es eso tan importante. Ni siquiera eso cobra validez si nuestra vida no cuadra en una obediencia a Dios. Es por eso que lo podemos leer en 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 22. ¿En qué se complace Dios? ¿En la multitud de nuestros sacrificios? ¿En todas las obras que podamos hacer? No se complace meramente en eso. El Señor se complace en obedecerle. Porque allí en el versículo que viene después, dice que como pecado de adivinación y también como la idolatría es la desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros desobedecemos es porque estamos poniendo algo en nuestra vida antes que a Dios. Es porque sacamos a Dios del lugar que le corresponde a Él en nuestra vida y ponemos otras cosas en prioridad. Es por eso que la desobediencia es como la idolatría, hermano. Es por eso que la desobediencia es como sacar de lado a Dios. Es como sacar de nuestra vida a Dios del lugar que Él se merece estar en nuestras vidas. Y por eso vemos las consecuencias. Vemos a un Sansón sin Dios. Yo no sé si usted puede de alguna manera profundizar eso en su corazón. ¿Se imagina una vida sin Dios? ¿Se imagina una vida lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios? Y de allí preguntarnos, ¿hasta dónde puede llegar la vida de un desobediente? Porque a un desobediente nunca le irá bien. A alguien que tiene por normativa de vida el transgredir cada una de las normas de Dios, nunca le irá bien. No podrá llevar una vida en gozo, no podrá llevar una vida en abundancia delante del Señor, sino que llevará una vida triste. Una vida triste. Por eso, ¿hasta dónde puede llegar la vida de un desobediente? Y lo que podemos ver en el texto que dimos lectura, un desobediente puede llegar a vivir una vida sin visión. Porque lo primero que vemos en Sansón es que los filisteos lo capturan y lo primero que hacen es sacarle los ojos. Le sacan los ojos. Toda la decadencia de Sansón, ¿por qué empezó? ¿Por qué partió? ¿Cuál fue el miembro, el canal de su vida por cual entraron todos aquellos malos deseos? Sus ojos. Porque él no se privó de ninguna cosa de las cuales fueron placenteras a su vista, placentera a sus ojos. Él tenía una visión, pero él tenía una visión totalmente distorsionada. Es por eso que 1 de Juan capítulo 2 versículo 16 dice que todas las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Los ojos muchas veces pueden ser las ventanas por las cuales se mete el mal a nuestras vidas.
Es por eso que el Señor Jesucristo también enseñaba que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará malo. Pero si tu ojo es bueno, si las ventanas están bien, si por estas ventanas entra lo correcto. Yo no sé si se recuerda aquella canción infantil que dice: cuidadito tus ojitos donde ven. Y a veces dejamos esa canción para los niños, pero cuánta realidad cobra en nuestras propias vidas. Por eso debemos tener cuidado. Entonces ahora vemos a Sansón, que él siguió los deseos de sus ojos. Ahora viviría sin ellos hasta la muerte. Por eso yo digo, la vida de un desobediente puede llegar a tal punto de vivir cegados, quizás no físicamente, pero sí cegados espiritualmente. ¿Y cuántos dentro de la casa del Señor están ciegos? Como los días de Elí, que dice la palabra del Señor que no había visión con frecuencia. No había una visión espiritual, no había una visión profética, no había una visión conforme a la palabra. Y eso trae por consecuencia llevar una vida sin propósito. Llevar una vida sin proyección en Dios, una vida mirando todas las cosas con ojos carnales. ¿Que no es acaso lo que le pasó a la iglesia de la Odisea? Que ellos se sentían tan bien, ellos decían: oh, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Se sentían tan independientes, se sentían tan cómodos en su arrogancia, en su altivez, en su orgullo, en su vanagloria, en su mundanalidad. Se sentían tan cómodos. Ellos decían: no tengo necesidad de nada. Pero el Señor Jesucristo les habla y les dice que son tibios. Y algo tibio es algo repulsivo dentro de su ser. Estaban a punto de ser vomitados. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor Jesucristo les encara y les dice: ustedes dicen son ricos, que no tienen necesidad de nada, mas yo les veo pobres, les veo desventurados, les veo desnudos y les veo ciegos. Así los veía ciegos. Ellos no tenían visión espiritual. ¿Y cuántas personas se encuentran así? Que han llevado una vida desobedeciendo una y otra vez, una y otra vez. Todos podemos desobedecer alguna vez. ¿Quién no ha desobedecido alguna vez? Todos podemos desobedecer alguna vez. Pero el problema está cuando la desobediencia se hace tu ejercicio de vida. Cuando ya no prestas atención al consejo de Dios. Cuando ya no le tomas importancia al mensaje de la palabra del Señor y poco a poco te vas encegueciendo. Porque cuando tu vida lamentablemente le da lugar a Satanás, el diablo, según lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, es el diablo mismo el que provoca una ceguera en ti. Y ya no puedes ver las cosas como antes. Lamentablemente estás allí con una visión carnal. No puedes ver en tu vida las cosas espirituales. No te puedes gozar de las cosas del reino de Dios. Porque para poder ver el reino de Dios, como Jesús se lo dijera a Nicodemo, para poder ver el reino de Dios, lo cual puede equivaler a disfrutar de los beneficios del reino de Dios, de los deleites espirituales, tu vista espiritual debe estar sintonizada con las cosas del Espíritu. Debe estar sintonizada con el canal celestial. Porque con tus ojos carnales no vas a ver nada. No vas a vislumbrar nada. Son personas que cuando en la obra del Señor están todos viendo la bendición de Dios. Están todos viendo cómo Dios se mueve, cómo Dios se derrama, cómo Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas dentro de su pueblo. Pero como ellos están cegados, no lo pueden ver. Y ven las cosas carnales, ven solamente lo malo. Es por eso que también por su boca sale crítica en vez de alabanza. Sale pelambre, sale cagüín, contienda, ira, enojo, pelea contra los hermanos. En vez de una palabra de alabanza, en vez de una palabra de adoración, en vez de una palabra de exaltación, en vez de tener una palabra para bendecir a los demás, para salvar al perdido, para restaurar al caído, para fortalecer al débil. Como tienes una vista carnal, todos tus demás miembros están contaminados.
Y una persona así no sirve en medio de la obra del Señor. Y así estaba Sansón, estaba sin visión. Y no tan solamente eso, sino que también un desobediente puede llegar a vivir una vida atado. Le sacaron los ojos y fue trasladado al territorio enemigo. Y así están muchos, ni siquiera ya están en la casa de Dios. Es por eso que ni siquiera usted les ve aquí. Están en el territorio del enemigo, ya han sido capturados por el enemigo. Y no tan solamente eso, sino que aquí vemos que a Sansón le ataron con cadenas. Él estaba atado. Él fue privado de todas sus libertades más mínimas, fue privado en ese momento. Muy parecido a lo que dice Lamentaciones capítulo 1 versículo 14. Hablando aquellas palabras que representaban el estado del pueblo de Dios que había sido llevado cautivo por sus desobediencias. Y dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. ¿No es lo que le pasó a Sansón en ese momento? Debilitado su fuerza. Cuando una persona está atada, cuando una persona tiene un yugo de esclavitud, un yugo que no le corresponde, cuando una persona ha perdido la libertad en Cristo, una persona que va a perder su fuerza, una persona que va a debilitarse cada vez más. Y luego dice la palabra del Señor: me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Así estaba Sansón en ese momento. No podía levantarse, no podía pelear, no podía libertarse. Porque ¿cuáles fueron las causas? Sansón nunca se rindió en obediencia delante de Dios. Él siempre se las dio de libre. Él se creía libre, él creía que tenía libertad, lo cual verdaderamente era un libertinaje. Un libertinaje de todos sus deseos, un libertinaje de todos sus placeres. Y ahora está atado sin poder tomar ni las más mínimas decisiones. ¿Por qué? Porque un día no decidió por Dios. Porque cuando tenía que decidir conforme a Dios, no decidió conforme a Dios. Cuando tenía que decidir por Dios, cuando tenía que decidir obedecer, no decidió por Dios, no decidió obedecer. Ahora ni siquiera puede decidir por sí mismo. ¿Ha conocido gente así? Gente que un día fue libre, gente que un día gozó de la presencia de Dios, ahora están atados. Gente que incluso puede estar dentro de la iglesia, pero están atados porque la vida de un desobediente puede llegar a tal punto de vivir con ataduras en consecuencias de su desobediencia. Por eso son creyentes que ya no se gozan, por hermano. Es por eso que aunque el predicador o el coordinador se haga pedazos en la garganta diciéndoles que alaben a Dios, por eso están ahí. Porque no son libres, porque están atados, porque no sacamos nada con obligarle a abrir su boca, con obligarle a que levante sus manos si su corazón está atado. Si su vida está atada, si usted lo que necesita es una libertad, si usted lo que necesita es reconocer, quizás lo que necesita es humillarse delante del Señor, es pedir perdón, es arrepentirse y que el Señor le pueda libertar nuevamente, que el Señor pueda cortar esas cadenas, que el Señor pueda librarle de esas ataduras. Es como decía el salmista: saca mi alma de la cárcel. Sansón estaba en una cárcel en ese momento. Quizás el clamor debe ser como el del salmista: saca mi alma de la cárcel, saca mi alma de estas ataduras. Y dice el Salmo: para que pueda alabar tu nombre, para que pueda glorificar tu nombre, para que pueda volver a esa libertad, para que pueda volver a esa alegría de servir a Dios, para que pueda volver a gozarme, para que pueda volver a deleitarme en tu presencia. ¿Cuántos quizás están allí atados, sin poder salir, sin poder avanzar? Y no tan solamente eso, sino que también un desobediente puede llegar a vivir una vida ciego, atado y dándose puras vueltas, hermano. Puras vueltas donde mismo, puras vueltas. ¿Por qué le digo esto? Porque así estaba Sansón. Porque allí, estando preso, le dieron un oficio.
Pero en este caso no era un oficio de dignidad, sino que lo pusieron en un molino a moler el trigo, lo cual era una forma de burlarse de él, porque era algo que hacían los esclavos en aquellos días. El mismo que mató filisteos, el mismo que era un juez, un gran caudillo, ahora está esclavo en un molinero que era giratorio y que funcionaba a través de burros caminando, porque podían ser burros los que iban dando vuelta allí para poder hacer funcionar el molino, o si no eran los esclavos. Y allí cuánto tiempo quizás estaba Sansón moliendo en un molino en la cárcel, y ahí estaba dándose vuelta, ciego, atado y dándose vuelta. ¿A dónde mismo? Como también lo que ocurría en el pueblo de Israel, como le decía al principio, estaban puro dándose vuelta, se caían, se volvían a caer, se arrepentían, Dios los levantaba, Dios los perdonaba y volvían a traicionar a Dios, y ahí estaban puro dando vuelta, no avanzaban, no crecían, no progresaban. O como también fue en el proceso de los israelitas en el desierto saliendo de Egipto, 40 años perdidos, 40 años dando puras vueltas en el desierto, hermano. 40 años dando vueltas. Y así muchos creyentes están hoy por su desobediencia. Hasta ese punto puede desembocar la vida de alguien que vive en desobediencia, ciego, atado y dándose vuelta donde mismo. Por eso son cristianos que no crecen. Por eso son cristianos que no prosperan. Si lo dice la Biblia en Proverbios capítulo en el capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, no seguirás adelante, no avanzarás, no crecerás, sino que estarás ahí siempre dándose vuelta donde mismo. Y es así, vemos como hermanos que no avanzan. Pasan los años y siguen teniendo el mismo carácter. Pasan los años y no avanzan, siguen siendo los mismos. Siguen siendo sin un cambio, sin un crecimiento, sin una proyección, sin avanzar en la obra del Señor. Y ahí están dándose vuelta. Otros están allí obedeciendo a Dios y van avanzando. Dios los va bendiciendo, Dios los va prosperando, Dios va haciendo cosas bonitas con su vida, y ellos siguen ahí dándose vuelta, y pueden llevar 10 años, 20 años, 30 años dándose vuelta donde mismo. Siendo allí atado, estando allí atados quizás a falta de perdón, atado a ira, atado a contienda, atado a pecados ocultos, atado a un montón de cosas que le roban su libertad para poder adorar a Dios, para poder hacer las cosas bien delante de Dios. Eso yo leía esta palabra, y por lo menos a mí este versículo de la condición que llegó Sansón, este versículo impactaba mi corazón hoy por la mañana. Y decía, estamos todos propensos. Si nos descuidamos, si dejamos de poner por obra la palabra del Señor, estamos todos propensos. Aunque llevemos años en la iglesia, aunque tengamos cargo, aunque tengamos ministerio, aunque podamos predicar, aunque podamos coordinar, aunque podamos estar en un coro, aunque podamos ser líderes, no importa lo que seamos, estamos todos propensos. Si no nos cuidamos, si no tenemos un corazón que cada día, en vez de enaltecerse, en vez de que se siga poniendo altivo, cada día se humille delante del Señor, cada día diga: Señor, no importa lo que sea, no importa cuánto haga, no importa cuánto tenga, la gloria siempre debe ser tuya, la alabanza, el reconocimiento y mi dependencia está siempre delante de ti. Nada podría hacer, Señor, sin ti, nada podría lograr, nada podría avanzar sin tu presencia, si tú no estás conmigo. Así terminó Sansón, ciego, atado, dándose vuelta. Y como si fuera poco, en el versículo 25 los filisteos decían: traigan aquí a Sansón para que nos divierta. Termina siendo un juguete de los filisteos. ¿Sabe, hermano? Yo en mi vida cristiana he conocido a tantos hermanos todo esto, que como hablábamos con el pastor hace un tiempo atrás, aquellos hermanos que pintaban para bueno, aquellos hermanos que uno los veía con una capacidad,
Hermanos que podían ya a esta altura haber sido evangelistas, haber sido pastores, haber estado bendecidos en la obra del Señor. ¿Sabe cómo están? Están así, yo los veo así. Los veo ciegos, los veo atados y los veo dándose vuelta donde mismo. Lejos de Dios, lejos de la presencia del Señor. Incluso hermanos que estuvieron en el púlpito, hermanos que predicaron, hermanos que ministraron, hermanos que un día los vimos siendo una bendición. Hoy en día están ciegos, atados y dándose vuelta donde mismo. Hermanos que tenían un tremendo potencial en Dios, hoy en día siendo el hazme reír de la gente. Ahí va el que era evangélico, ahí va el que predicaba, ahí va el que tenía una Biblia, ahí va el que iba a la iglesia, ahí siendo un hazme reír de los traficantes, siendo el hazme reír de los volados allá afuera, siendo el juguete de los mundanos allá afuera. Siendo que podría ser no un juguete, sino que podría ser un instrumento de Dios poderosamente utilizado en sus manos. Pero allí están. Yo no quiero terminar así. Lo que más me encanta de la historia de Sansón es lo que dice después de la palabra del Señor. Que estando en esa condición, yo no sé si en un momento pudo tener tan siquiera libre una mano y tocarse en un momento la cabeza y sentir, oh, el pelo me está creciendo, el cabello me está volviendo a crecer, hay una esperanza, hay una oportunidad para mi vida. Tal vez si me humillo delante de Dios, tal vez si clamo delante de Dios, Dios me va a poder volver a ayudar, Dios me va a sacar esa atadura. Quizás Dios no me va a volver mis ojos, pero voy a volver a tener una visión espiritual. Quizás puedo volver a estar en la presencia de Dios. Porque que a Sansón, que la Biblia se dedique allí a decir que a Sansón le estaba volviendo a crecer el cabello, es porque Dios estaba teniendo misericordia de su vida, es porque conocemos a un Dios de restauración, es porque conocemos a un Dios de oportunidades, es porque conocemos a un Dios de revancha. Yo conozco a ese Dios de oportunidades, yo conozco a ese Dios de revancha y todos lo conocemos porque debemos decir como dicen Lamentaciones: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó sobre nosotros su misericordia, sino que se renuevan cada mañana. Es por eso que si estamos en pie, es por la gracia, es por la misericordia de Dios, es porque Él muchas veces nos ha perdonado nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, nuestros pecados, y nos ha restaurado, nos ha dado nuevas oportunidades, y es por eso que tenemos motivos de sobra para adorarle, para bendecirle y para decirle: estoy aquí tan solamente por misericordia. Por eso, hermano, si quizás llegaste en esa condición, si quizás has estado allí atado, ciego y dándote vuelta, hay oportunidad para ti, hay una gracia que se está extendiendo, hay un Dios que te mira con misericordia, aunque otros se burlen, aunque otros se rían, aunque otros te escarnezcan, allí Dios te mira con amor porque eres su hijo, allí Dios te mira con misericordia y quiere levantarte, quiere perdonarte. Pero debes humillarte. Debemos tener ese último aliento delante del Señor. Como decía Sansón: Señor, acuérdate de mí. Sé que soy miserable, sé que no lo merezco, pero acuérdate de mí, Señor. ¿Sabes cuánto necesitan esa oración en esta hora? Póngase de pie. Quizás esta es una palabra de advertencia, porque poco a poco has ido rompiendo tus votos con Dios. Los votos que hiciste en el altar un día. Esa simple oración del penitente cuando dijiste: te serviré, Señor, hasta mi muerte o hasta que tú vengas. Aquellos votos que hiciste en las aguas cuando descendiste al bautismo. Quizás aquellos votos ministeriales cuando fuiste llamado a predicar, cuando fuiste llamado al diaconado. Quizás cuántos votos has estado rompiendo en tu vida y tu vida espiritual está pendiendo de un hilo en este momento.
Pero aquí está la misericordia de Dios. Aquí está la gracia de Dios para que podamos humillarnos de todo nuestro corazón. Si hay que pedir perdón, pedir perdón. Si hay que humillarse, humillarse delante del Señor. Ore al Señor en esta hora, clame, cierre sus ojos. Y si alguien lo necesita, si alguien necesita venir aquí al altar, venga aquí al altar. Por último, para pedir fuerza. Por último, para decirle: Señor, no quiero vivir de esa manera. No quiero llegar hasta ese punto, Señor. Porque quizás le están faltando la fuerza en este momento. Quizás está sintiendo el cansancio espiritual, no lo sé. Pero esta es la noche para renovarse en el Señor. Esta es la noche si necesita renovar votos con Dios y decirle: Señor, quiero ser tu hijo, quiero servirte. Quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia. Porque lo más terrible que podría pasar en mi vida es perder tu gracia, es perder tu presencia. Vamos a orar al Señor, y solamente si usted lo necesita, puede venir aquí al altar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, en esta hora.